Se están poniendo las cosas bastante feas tanto en la economía como en el mercado cripto, ya que últimamente han salido muchas noticias relacionadas con Binance, que si no ha aportado pruebas de X auditoría, que si pueden estar teniendo algún tipo de problema de liquidez, y claro, todo esto ha acabado afectando al mercado, y junto a otros pequeños datos macroeconómicos que están prácticamente saliendo a diario, temas de la construcción, temas en la sanidad, etcétera, etcétera, todo este conjunto sigue formando esa gran bola de nieve que posiblemente llegue a explotar en algún momento. Por el contrario, Bitcoin, bueno, ha estado bajando estos últimos días, pero justamente hoy hemos visto una pequeña recuperación, ya que los datos macro que han salido hoy mismo son negativos para el dólar, con lo cual son positivos para Bitcoin, o esa correlación inversa que tienen ambos activos. Ya sabéis que todas estas noticias, toda esta información la ponemos diariamente en nuestra comunidad gratuita de Telegram, que siempre vais a tener el enlace en las primeras líneas de la descripción. Hace tan solo unos minutos desde que estoy grabando este vídeo, el propio Elon Musk confirmó que el gobierno de los Estados Unidos había pagado, digamos, sobornado entre comillas, por varios millones de dólares para que no salieran a la luz determinadas cosas, incluyendo los escándalos de su hijo. Podemos también ver diferentes análisis, por ejemplo, esa comparativa de todos los años en el que Bitcoin estuvo metido en un bear market y cómo se había comportado en cada uno de ellos. Sobre todo quería comentar también esta imagen donde hacemos la comparativa de la crisis del 2008 con lo que está ocurriendo en este año 2022, y claro, si nos fijamos, el 2008 es la línea azul y el 2022 sería la línea negra. Prácticamente son idénticos y actualmente estaríamos en esta zona de aquí, donde ya vimos que justo en el 2008 ocurrió esta caída, que fueron sobre un 40 o un 50% más desde el punto en el que nos encontrábamos. Algo que, bueno, sería una catástrofe, pero tenemos que también estar preparados para ello. No significa que vaya a ocurrir al 100%, pero sí que a lo largo de la historia ya os he explicado que el mercado es cíclico y fractal, así que podríamos tener una situación similar. Lo importante es siempre estar preparados y saber qué hacer en el caso de que suceda tanto la opción alcista como la bajista. Siempre estar preparados. Por ello, en el día de hoy vamos a comentar esta noticia que nos dicen desde Andbank, que sería el banco de Andorra, uno de los más importantes de la zona, y que se centra en que la economía mundial se dirige a una recesión con inflación, y en ese escenario pocos activos responde bien. Es algo que en este canal llevamos comentando desde hace muchos meses, sobre todo cuando os dije que iba a pasar parte de mi capital a oro. ¿Por qué? Lo veremos a continuación. Pero antes nos vamos al gráfico de Bitcoin, donde podemos ver esa bajada que hemos tenido en los últimos días, con posterior recuperación en la parte de abajo del rango en el que nos encontramos. Recordáis que en muchos vídeos anteriores os expliqué cómo funcionaban un poquito esto de los rangos, y que sobre todo después de tener esta salida de liquidez por la parte superior, habíamos hecho un short aproximadamente desde esta zona, cuando tuvimos confirmación, hasta la parte de abajo del canal, que bueno, al final fue una operación de un 8%, 8,5% aproximadamente. ¿Qué ha pasado por la parte inferior? Exactamente lo mismo. Salimos a buscar liquidez, tuvimos un reingreso, una pequeña confirmación, y actualmente en temporalidad diaria nos encontramos en esa zona del POC, que sería la zona de mayor confluencia volumétrica, y obviamente ahí vamos a tener una gran resistencia para el precio. Veremos si se forma algún tipo de estructura como la que tuvimos ya anteriormente, es decir, que pasamos unos cuantos días tentando ese POC, o directamente seguimos esta estructura a la baja buscando estos mínimos anteriores. Lo que pase en esta zona va a ser muy clave para el futuro de Bitcoin en este próximo año 2023. Y lo que os decía sobre el oro era básicamente por esto. En este cuadrado violeta de aquí, sobre los 1620, 1650, es cuando yo avisé que iba a pasar parte de mi capital a oro, y os explicaba es que en esta situación de recesión, de mucha inflación, normalmente el oro históricamente
normalmente se suele comportar muy bien, y efectivamente ya vamos por los 1815, que son aproximadamente un 10% desde que compramos. Mucha gente comparaba el Bitcoin como el oro digital, y eso sí que puede tener su sentido, pero más a largo plazo, cuando Bitcoin llegue a un market cap total muy alto y que al menos se asemeje al oro. Hasta ese momento va a ser simplemente un activo especulativo y no de reserva de valor, y eso es algo que a mucha gente no se le mete en la cabeza. Y claro, simplemente comparando un poquito los gráficos de ambos activos ya podemos notarlo. El oro tiene un market cap muchísimo más alto que Bitcoin, no sé si por 3, por 4 o incluso en estos momentos ya por 5, así que a Bitcoin aún le queda mucha subida orgánica para llegar a ser una reserva de valor, y sobre todo también esa adopción por parte de la gente y de las instituciones. Me viene muy bien comentar eso en concreto porque de ello se trata la noticia. Los profesionales no saben qué activos podrían responder bien ante la situación que estamos viviendo y la que tenemos por delante. Hay mucho miedo porque prácticamente todo ha caído y seguramente siga cayendo. No tenemos forma de proteger nuestro capital. Destacan que hay que ser exigentes en los precios a la hora de construir una cartera y que la tasa de paro en Estados Unidos debería subir al 7,5% para que la inflación baje al 2%, algo que no tiene pinta de llegar en un futuro cercano. Nuestro posicionamiento es más vender con los rallies que comprar con las caídas, algo que también enseñamos en nuestra academia, que tenéis también toda la información en la descripción por si a alguno le interesa. Desde la firma creen que la economía mundial se dirige hacia una recesión con inflación, y aun cuando esta transición podría ser temporal, ha de mantenerse la prudencia, ya que en dicho escenario pocos activos financieros funcionarían bien. ¿Recordáis ese problema con las llamadas empresas zombie que comentábamos hace unos meses? También comentan este problema y que la Fed va a tener que lidiar con todos estos problemas ocultos y que va a tener que actuar durante más tiempo de lo que la gente se piensa. En el grupo Ant Bank se mantendrán en un elevado nivel de efectivo y en activos más líquidos hasta que llegue el momento perfecto. Es decir, no estarán tan expuestos al mercado porque esperan que haya muchas más caídas, y ese sería el motivo con el cual se mantendrán en cash a la espera de oportunidades, algo que deberíamos estar haciendo todos nosotros desde hace más de un año, cuando el S&P 500 y el Bitcoin nos dieron esa señal de venta. Bien, hablando de proteger nuestros activos, la plataforma de Bybit, que ya sabéis que es la que utilizamos en este canal, en esta comunidad para operar, ha sacado su nuevo par de USDT con euros, es decir, ya podemos interactuar con moneda fiat en Bybit. Esto os lo digo para todos aquellos que con este miedo de lo que está pasando en Binance, obviamente BUSD, su moneda estable, podría salir bastante perjudicada, así que Bybit ya nos ha dado la opción, de hecho ha salido hace aproximadamente 12-14 días, nos dan la opción de también tener fiat, es decir, si estamos diversificando, si tenemos USDT, BUSD, USDC u otras monedas estables, lo que podemos hacer es cambiar esos BUSD de momento por euros, y además con 0 comisiones, ya nos pone aquí incluso sin tarifas. Lo único que tendríamos que hacer es poner aquí en el buscador BUSD, ¿vale? Nos saldría el par de BUSD con USDT, también con 0 comisiones, es una locura. Y después de cambiar nuestros BUSD a USDT, pondríamos aquí euro y ya nos saldría ese par en spot de euro contra USDT. Vendríamos aquí y venderíamos nuestros USDT por euros, así de sencillo. Así que bueno, todos aquellos que tenéis BUSD podéis cambiarlo a otra moneda estable o a moneda fiat completamente sin comisiones en Bybit y estar más protegidos contra lo que se viene. También han sacado la posibilidad de que nosotros mismos veamos dónde está nuestro capital. Ya sabéis que han hecho la auditoría con éxito, han presentado sus reservas oficiales, han enseñado todas sus wallets donde está todo el dinero del exchange y obviamente ha salido que están sobrecolateralizados, es decir, que aún por encima tienen más activos en reserva de lo que tenemos los clientes en la plataforma, con lo cual nos da una completa seguridad.
Pero eso no es todo, como os decía, si vais a esta opción yendo a usuario y prueba de reservas, podéis ver vuestros datos de auditoría, es decir, pincháis aquí, voy a tapar ahora aquí mis datos por privacidad y como veis pone aquí tipo prueba de reservas. Justo debajo de mi cámara tenéis la opción que pone detalles, pincharíamos y ya me saldrían todos los datos de dónde está mi dinero en concreto dentro de esas carteras y por dónde se ha movido, es decir, dónde está la prueba de mis reservas en concreto. Todos vosotros podéis hacerlo, podéis mirarlo y esto es algo que ningún exchange ha hecho nunca, es decir, van tan sobrados que hasta te dicen que mires dónde está tu dinero en concreto y que veas que está completamente colateralizado. Repito, esto es algo que nunca se ha hecho y que hace a Bybit actualmente el exchange más seguro y más transparente del mundo. Aquí podéis ver pues lo que tengo yo en esta cuenta USDT, en unos $7.500, y lo que está tapado pues serían las wallets, los hashes, las transacciones y todo eso, ¿vale? Así que vosotros mismos podéis ir a verlo por vuestra cuenta. Y ya sabéis, si queréis haceros una cuenta tenéis el enlace de nuestra comunidad en la descripción. No perdáis la oportunidad de trabajar con Bybit porque todos debemos tener nuestro capital protegido, sobre todo de cara a lo que podría pasar en el próximo año 2023. Tenéis todos los enlaces del vídeo en la descripción, espero que os haya encantado. Si ha sido así, dejadme un buen like y ponedme vuestra opinión por comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.